TVU Noticias Central. Vámonos a nuestra entrevista del día de hoy en materia de lo que es la llegada de la primavera. Cambia un poco las temperaturas, nos olvidamos quizá un poquito de algunos virus respiratorios, pero las molestias respiratorias, valga la redundancia, se preservan, solamente que evolucionan, por decirlo de una forma. Para ahondar en esta materia me acompaña la doctora Luisa Espinosa, pediatra broncopulmonar y docente de la Universidad de Concepción. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros esta noche. Hola, buenas noches. Comencemos entonces hablando de, los virus respiratorios no desaparecen, pero podemos decir que cambia un poco con la temporada, en este caso con la situación que se experimenta con las alergias, también otros problemas broncopulmonares. Usted que se maneja del área de la misma pediatría, que obviamente es algo bastante evolutivo, pero ¿qué es lo que más se tiende a detectar en el mundo pediatril, por lo menos? Bueno, en el tema de alergias, si bien post pandemia ha cambiado un poco la estacionalidad de los virus, nos ha pasado que todavía en esta época tenemos hartos pacientes con cuadros respiratorios virales, que no es lo habitual, pero las últimas semanas ha estado lleno los hospitales, las urgencias, pero en cuanto a la alergia empiezan a tomar más importancia en este tiempo porque tiende a haber más circulación de algunos pólenes y alérgenos que hacen más susceptible esta inflamación de la vía respiratoria. Entonces, eso también es muy importante que se controle, porque el tener la nariz inflamada por la alergia, además hace más susceptible a que uno se enferme por algún otro virus, por esta inflamación constante. O sea, no es un asunto de que genere, o sea, es como el estimulante para otros problemas relacionados a cuando el tener la nariz inflamada hace que los virus crezcan más fácil, y eso sumado a que se amplía un poco la circulación viral este último año, digamos en meses que no son habituales, obviamente hacen que ciertas patologías respiratorias se descontrolen aún más. Bueno, sin duda que la etapa de transición que nos toca vivir, sobre todo en una climatología tan volátil como es la de la región del Biobío, me imagino que es un esquema bastante idóneo y que, bueno, sumado a la llegada de la primavera, podremos decir que se concentra mucho más y las preocupaciones tienen que agudizarse aún más, me imagino también, doctora. Claro, y además lo importante es controlar estas patologías y asistir a los controles, porque ¿qué pasa? Que en general los pacientes alérgicos, sus síntomas, que son mocos permanentes o picación de la nariz o obstrucción nasal y ronquidos, tienden a minimizar mucho sus síntomas. Entonces, es muy clásico en la consulta que uno les pregunta, oye, ¿y tiene moquito? No, lo normal, y en fondo no es normal tener congestión nasal permanente, no es normal a ninguna edad que ningún niño ronque. Entonces es muy importante mantener los controles al día y continuar los tratamientos a pesar de que yo crea que esta congestión nasal o estos ronquidos es dentro de lo normal o esperable. Eso le quería consultar también, doctora, porque yo creo que mucha gente a simple vista, no sé, dentro de lo que podríamos decir de la habitualidad, uno podría simplemente decir, no, tiene un catarro, simplemente está moquillento, pero obviamente, y acá voy con la pregunta, no se da cuenta en qué momento podría profundizarse aún más o en qué momento es más grave. La pregunta en concreto, ¿cuándo es algo grave y algo que debería derechamente tener la preocupación que se merece? En este caso, desde las alergias, los catarros y todo lo que converge en ese universo. Claro, ahí lo importante es consultar con el pediatra o con el broncopulmonar cuando la congestión nasal, que por un resfrío que puede durar 1 o 2 semanas, cuando ya se prolonga más de 2 o 3 semanas, o se asocia a ronquidos o el niño presenta mucosidad o picazón de la nariz estando sano, eso ya no es normal. Los ronquidos estando enfermo o con un resfrío podría ser dentro de lo normal, pero si esto se prolonga estando sano que todavía ronque, eso tampoco es normal. También es habitual que la alergia se suele relacionar a lo que se llama prurito o picazón de la nariz, que en algunos niños chicos puede ser más difícil no lo van a referir habitualmente. Entonces ahí uno se da cuenta cuando el niño se rasca la nariz. Habitualmente los niños alérgicos pasan así, lo que se llama también salud alérgica, o sea, como que pasan con la manito por la nariz. Obstrucción de la nariz, a veces en algunos niños chicos es más fácil preguntarles si sienten ellos que están con la nariz tapada o tienen como un moquito seco, pegado permanente. Y también suele asociarse a prurito ocular, o sea, picazón de los ojitos también. Un niño que le piquen siempre sus ojos, eso tampoco es normal. Yo recuerdo cuando estaba congestionado, esto es como una anécdota, le ponen un poco de merquén a la comida para de alguna forma descongestionar un poco, y ahora obviamente teniendo eso como de contexto, ¿qué soluciones inmediatas hay en el caso de los niños para poder
tratar de mitigar un poco la situación desde las congestiones, las alergias y todo lo que involucre este tipo de casos? Bueno, lo primero es tratar de identificar el alérgeno que tiene el niño. Eso se puede hacer mediante clínica, o sea, saber si siempre tose o siempre tiene moquitos cuando va al parque, por ejemplo, o en ciertas épocas de circulación de pólenes, o cuando se acerca al perro o al gatito. Eso, tratar de evitar ese alérgeno. Ya eso se puede hacer por clínica, o también hacer algunos exámenes como test cutáneo, algunos exámenes de sangre que nos permiten orientar a qué cosa el niño es alérgico. Ahora hay cosas que no vamos a poder evitar, como circulación de polen, o sea, uno ya podría evitar vivir en ciertas partes, pero habitualmente no, eso no es algo muy factible. Va acorde a la temporada, claro, también es complicado. El niños que son alérgicos al polvo, a los ácaros del polvo, que eso también uno puede hacer algunas medidas como para mitigar, como mantener libre de polvo las casas, no tener peluches, hacer aseo frecuentemente, pero tampoco es algo que uno pueda eliminar en un 100%. Entonces ahí es donde entra la importancia del control y el tratamiento de la alergia, ¿ya? Que habitualmente con antihistamínicos, jarabe o pastillas según el peso del niño, y inhalador nasal habitualmente. ¿Vaporub también se aplica en este escenario? ¿O? La verdad es que Vaporub de hecho no debería usarlo en niños, así que eso no está conveniente. Lo que sí es muy importante también en el tratamiento de la alergia, y sobre todo antes de hacerse el inhalador nasal que usa la gran mayoría, es el aseo nasal. ¿Y por qué el Vaporub no es recomendable para los niños? Ahora que, porque uno lo ve, está bastante instalado como en la conciencia colectiva. Sí, no, por uno de los componentes que trae el alcanfor en realidad no es tan recomendable en los niños. Ya, es lo mismo que el mentolar. Entonces eso era como la abuelita, ya nosotros nos ponían harto, claro. Pero en realidad en menores de 12 años al menos no se debería usar. Ah, bueno, perfecto. Importante ahí tener Entonces, ese importante ahí el aseo nasal con suero fisiológico, que puede ser de varios que hay que se compran, que vienen ya en dispositivo para hacer aseo nasal, o de forma casera, un poco de agüita con sal y con una jeringa poner en la nariz para después hacer un buen aseo de sonarse la nariz. Bueno, ahí de otra, obviamente, porque vuelvo al tema del Vaporub como ejemplo, el tema de la misma automedicación. Yo pienso que mucha gente piensa que hay un cierto conocimiento en lo que es este manejo de patologías, porque más o menos como que están insertas en el inconsciente colectivo, pero por lo mismo reiterar, todo tipo de aplicación de lo que son los medicamentos, los inhaladores, siempre tienen que ir acompañados con la misma opinión de expertos, expertas en ese sentido también, me imagino, doctora. Claro, porque además hay medicamentos que se pueden usar algunos a cierta edad, hay otros también que las dosis van a depender de la edad, o también el uso de corticoides nasales va a depender también de la edad, entonces por eso es muy importante tener control, ya sea con su pediatra o con broncopulmonar cuando la alergia es un poquitito más resistente, para poder efectuar un tratamiento adecuado. Entonces, para terminar, doctora, recomendaciones: tener la casa ventilada, ojalá siempre opinión de expertos. ¿Qué más se nos está olvidando que está quedando en el tintero para tenerlo más claro? Ya, como decía, la gran mayoría de los pacientes alérgicos, sobre todo los pacientes que tenemos en Chile, son alérgicos a los ácaros del polvo, así que ahí muy importante el tema del aseo, tener la casa libre de polvo, aspirar, no barrer, cambio frecuente de sábanas una vez a la semana, aseo de los colchones. En los pacientes que son alérgicos a ciertos animales, en ellos se deberían evitar los animales, pero si sabemos que el niño no tiene síntomas con su gato o con su perro, o tiene un test cutáneo que no muestra alergia a los animales, la verdad es que ahí no hay problema con el tener animales. Perfecto. En cuanto ya a los que son más alérgicos a pólenes, ahí tratar de evitar dentro de lo que se pueda la exposición, en cuanto a salir menos quizás al parque en épocas donde hay mayor circulación de pólenes. Y bueno, lo otro muy importante también es evitar el contacto con el humo del cigarrillo. O sea, un niño que sea alérgico, en realidad cualquier niño, pero sobre todo los niños alérgicos, que los papás fumen, tanto dentro de la casa como afuera de la casa, porque la nicotina igual queda impregnada, eso al acercarse al niño obviamente lo va a toser y tener reacciones alérgicas. Perfecto. Doctora Luisa Espinosa, muchas gracias por estar con nosotros en TVU Noticias Central, dando un poco de orientación en esta, podemos decir, complicada, pero igual bonita época del año también, un poco. Muchas gracias. Ya, pues muchas gracias. Bueno. Vamos a nuevamente una pausa, no se despegue de nuestro noticiero central.